¿Estás listo para descubrir una verdad que podría cambiarlo todo? Un secreto que ha estado oculto durante décadas y que solo aquellos dispuestos a comprender lo que realmente sucede en el mundo podrán conocer. Lo que estás a punto de escuchar te sorprenderá, y si no prestas atención hasta el final, podrías perder detalles cruciales que ya están afectando tu futuro. Mientras vives tu día a día, algo oscuro está ocurriendo en uno de los países más religiosos del mundo, México. La tercera profecía de Fátima, uno de los misterios más inquietantes de la Iglesia Católica, parece estar cumpliéndose. Esto no es una simple teoría conspirativa, es real. Las señales están claras, y México podría ser el primer lugar en experimentar las consecuencias de este cumplimiento profético. Pero, ¿y si te dijera que estos eventos ya fueron predichos hace más de un siglo? Sí, lo que la Virgen de Fátima reveló en 1917 advertía precisamente sobre lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿Por qué los medios de comunicación no hablan de esto? ¿Por qué nadie menciona el peligro que enfrenta México? Los cambios que están ocurriendo en el país van mucho más allá de lo que se muestra en las noticias. Hay algo mucho más grande sucediendo en las sombras. Y si no estás preparado para lo que viene, podrías ser tomado por sorpresa. Esto no es solo otro video más. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre el futuro y hacerte replantear todo lo que creías saber sobre el rumbo del mundo. La tercera profecía de Fátima es más relevante ahora que nunca, y los signos de su cumplimiento se despliegan ante nuestros ojos. Pero la pregunta es, ¿estás listo para enfrentar la verdad? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque si te pierdes una parte, podrías perder información clave para comprender lo que está ocurriendo en México y cómo esto podría extenderse al resto del mundo. Los eventos que muchos asocian con la tercera profecía de Fátima son más aterradores y están más cerca de lo que imaginas. Lo que está en juego no es solo el futuro de México, sino el de toda la humanidad. Prepárate para descubrir los secretos ocultos de la tercera profecía de Fátima. No puedes permitirte ignorar lo que está a punto de ser revelado. La Iglesia trató de mantener esto en secreto durante décadas, pero ahora las señales son demasiado evidentes como para seguir ignorándolas. Y no solo hablaremos de predicciones sombrías, también te mostraremos cómo esta profecía afecta directamente al mundo actual y por qué México podría ser el epicentro de una crisis espiritual y social mucho más grande. No es una coincidencia que en México estén ocurriendo tantos eventos inquietantes en este momento. Si piensas que esto es solo un video más, estás equivocado. Cada minuto que pases aquí te acercará a la verdad de lo que está sucediendo. Y cuando llegues al final, no volverás a ver el mundo de la misma manera. Quédate hasta el final, porque esta revelación podría ser lo que te prepare para lo que está por venir. No esperes hasta que sea demasiado tarde. México está en el centro de algo mucho más grande, y lo que descubrirás hoy podría cambiar el curso de tu vida. Lo que ocurrió en Fátima en 1917 sigue siendo uno de los mayores misterios de la Iglesia Católica, y lo más inquietante es que esta profecía parece estar empezando a cumplirse hoy. Pero antes de hablar sobre los signos actuales, es fundamental entender el contexto histórico y el impacto del tercer secreto de Fátima, una advertencia tan poderosa que fue ocultada al mundo durante décadas. En 1917, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima, 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, vivieron algo
que cambiaría la historia de la fe para siempre. Afirmaron haber visto a la Virgen María en una serie de apariciones, durante las cuales les reveló 3 secretos. Los 2 primeros secretos fueron impactantes, pero se revelaron relativamente rápido. El primero mostraba una visión del infierno, un recordatorio aterrador de lo que sucede cuando las almas se alejan de Dios. El segundo predijo el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de otra guerra aún más destructiva si la humanidad no se arrepentía. Sin embargo, fue el tercer secreto el que generó más miedo e incertidumbre. ¿Por qué se mantuvo oculto durante tanto tiempo? ¿Qué contenía este mensaje que la propia Iglesia decidió no revelar en el momento previsto? En 1960, la Iglesia debía abrir y divulgar este secreto, pero cuando llegó el momento, el Vaticano decidió mantenerlo en silencio. Esto solo aumentó las especulaciones, y durante años, millones de personas se preguntaron ¿qué es lo que no quieren que sepamos? Este tercer mensaje, confiado a la hermana Lucía, fue sellado en un sobre y entregado al Papa, con la indicación de que solo podría ser revelado después de 1960. Pero el Vaticano retrasó su divulgación casi 40 años, desatando teorías de conspiración, miedo y dudas entre los fieles. ¿Por qué ocultarlo si era tan importante? Algunos creen que el contenido era tan devastador que podría haber causado pánico en el mundo. Otros piensan que la profecía estaba vinculada a eventos catastróficos que amenazaban la existencia misma de la Iglesia. No fue hasta el año 2000 que el Papa Juan Pablo II finalmente decidió revelar al mundo el contenido del tercer secreto de Fátima. Según la versión oficial del Vaticano, el secreto contenía una visión apocalíptica. Un obispo, vestido de blanco, interpretado como el Papa, subía a una colina en medio de una ciudad devastada, rodeado de cadáveres y destrucción. En esta visión, el Papa era atacado y finalmente asesinado por un grupo de soldados, junto a otros religiosos y fieles. Esta descripción estremeció al mundo. Estaba este mensaje relacionado con el atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, exactamente en el aniversario de la primera aparición de la Virgen en Fátima. Muchos creen que sí. El propio Papa afirmó que fue la mano de la Virgen de Fátima la que desvió la bala que debió haberle quitado la vida ese día. Pero aquí está la gran incógnita. ¿Se ha revelado realmente todo el contenido de la profecía? Hay quienes piensan que la Iglesia aún guarda parte del secreto, que lo más grave de la advertencia sigue oculto. Algunos estudiosos creen que la tercera profecía de Fátima habla de un colapso espiritual tan profundo que sacudirá los cimientos de la Iglesia y del mundo moderno. Un colapso que podría estar empezando a manifestarse hoy en lugares como México, donde la fe está en declive y las catástrofes naturales y sociales son cada vez más devastadoras. A medida que avancemos, nos sumergiremos en los signos contemporáneos que muchos relacionan directamente con esta profecía. Lo que está sucediendo en México y en otras partes del mundo podría ser la materialización de esta advertencia, y si no estamos preparados, las consecuencias podrían ser incalculables. La tercera profecía de Fátima ha mantenido al mundo en suspenso durante más de un siglo. Su contenido, finalmente revelado en el año 2000, describe una visión apocalíptica que ha aterrorizado a millones de personas. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué significa realmente esta profecía? ¿Cómo se conecta con lo que está ocurriendo hoy, especialmente en países como México? Para comprenderlo, necesitamos profundizar en el mensaje de la Virgen
y lo que realmente quiso advertirnos. El tercer secreto de Fátima no es solo una imagen de destrucción, martirio y persecución. Es una advertencia clara de que la humanidad se encuentra en un punto de inflexión. Sin oración y penitencia, el fin de esta era podría estar más cerca de lo que imaginamos. El mensaje es claro: la humanidad está en peligro, y México, un país históricamente ligado a la fe, podría ser el epicentro de una transformación espiritual global. Lo que estamos viendo no es una coincidencia, y las advertencias de la Virgen no pueden ser ignoradas. El final de esta era podría estar más cerca de lo que imaginamos. El mensaje es claro: la humanidad está en peligro, y México, un país profundamente arraigado en la fe, podría estar en el centro de una transformación espiritual de alcance global. Lo que estamos presenciando no es una coincidencia, y las advertencias de la Virgen no pueden ser ignoradas. En las próximas partes exploraremos cómo estos signos están estrechamente relacionados con los eventos actuales en México y qué impacto podrían tener en el futuro de la humanidad. Lo que ocurre en este momento podría cambiar el destino del mundo entero. México se encuentra en una encrucijada espiritual, y lo que está sucediendo allí ha despertado preocupación entre muchas personas. Pero ¿por qué México? ¿Por qué este país parece estar tan directamente vinculado con el cumplimiento de la tercera profecía de Fátima? Para comprenderlo, es necesario analizar tanto el pasado como el presente de esta nación. Durante siglos, México ha sido uno de los países más profundamente católicos del mundo. Desde la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531, el país ha mantenido una relación especial con el catolicismo, convirtiéndose en un símbolo de fe para América Latina. La Virgen de Guadalupe es considerada la patrona de México, y su devoción ha sido un pilar de la identidad nacional. Sin embargo, algo ha cambiado drásticamente en los últimos años. Lo que antes era una nación profundamente devota, ahora atraviesa una crisis espiritual sin precedentes. La pérdida de fe en México es real y está ocurriendo a un ritmo alarmante. Las generaciones más jóvenes se están alejando de la Iglesia Católica de una manera nunca antes vista. Lo que alguna vez fue un país unido por sus creencias religiosas y sus tradiciones, ahora muestra signos evidentes de fragmentación espiritual. Las iglesias están cada vez más vacías, las festividades religiosas están perdiendo su significado, y lo que antes se consideraba sagrado dentro de las familias ahora es ignorado por las nuevas generaciones. Pero esta crisis espiritual no es solo un problema de fe, sino que está profundamente vinculada con una serie de cambios sociales y políticos que han estado afectando al país en los últimos años. México enfrenta un aumento de la violencia, especialmente relacionada con el narcotráfico, así como una corrupción sistémica que ha minado la confianza en las instituciones. Las calles, que alguna vez fueron símbolo de vida y cultura, ahora están marcadas por el miedo y la inseguridad. La sensación de que el país está perdiendo el rumbo se ha convertido en una constante entre la población. Es aquí donde la conexión con la tercera profecía de Fátima se vuelve aún más clara. Según la advertencia de la Virgen, el mundo enfrentaría grandes tribulaciones si no regresaba a Dios. No solo se refería a catástrofes naturales, sino también a una crisis moral y espiritual que empujaría a la humanidad hacia tiempos oscuros. Lo que está ocurriendo en México podría ser el primer signo visible de esta advertencia en proceso de cumplimiento. La pérdida de fe está directamente relacionada
con el aumento de la violencia, la corrupción y el caos social. México está en estado de alerta. Los signos son evidentes. Un país que en el pasado se aferraba a su espiritualidad como su mayor fortaleza, ahora está siendo despojado de sus valores más profundos. Lo que sucede en México podría no ser un fenómeno aislado. De hecho, podría ser el inicio de una crisis global que afectará a otras naciones que, al igual que México, se están alejando de sus raíces espirituales. La profecía de Fátima advierte que sin oración y conversión, el mundo enfrentará tiempos difíciles. Y lo que vemos hoy en México es precisamente eso: una nación que ha dejado de lado la fe y está sufriendo las consecuencias devastadoras de este alejamiento. ¿Pero qué implica esto para el resto del mundo? Podría ser que lo que ocurre en México sea solo el comienzo de una crisis más profunda que abarcará a toda la humanidad. No es una coincidencia que México esté en el centro de este posible cumplimiento profético. La expansión del materialismo, el individualismo y la obsesión por el éxito a cualquier costo han reemplazado la búsqueda espiritual y los valores éticos que antes eran el fundamento de la sociedad mexicana. Hoy vivimos en una era en la que el yo ha superado al nosotros, y las consecuencias de esta mentalidad se reflejan en la pérdida de solidaridad comunitaria, el aumento de la violencia y la desintegración de los valores familiares. Lo que está sucediendo en México no es un fenómeno exclusivo de este país. Es parte de una crisis espiritual y moral que está afectando al mundo entero. Las catástrofes naturales que están ocurriendo con mayor frecuencia e intensidad, junto con las crisis sociales y políticas, parecen estar alineadas con la advertencia que la Virgen dio en Fátima. Las palabras de la Virgen fueron claras. Sin conversión y oración, el mundo enfrentaría grandes tribulaciones. Muchos creen que estas catástrofes son una señal de que el mundo está en desequilibrio, y ese desequilibrio no es solo físico o ambiental, sino también espiritual. México, al igual que muchas otras naciones, está sufriendo las consecuencias de un alejamiento masivo de la espiritualidad y la fe. Si no prestamos atención a estos signos, podríamos estar ignorando advertencias destinadas a evitar un futuro mucho más oscuro. Pero aún hay esperanza. Así como la Virgen de Fátima intervino en su visión para evitar la destrucción total, también nosotros tenemos la oportunidad de cambiar el curso de los acontecimientos. La fe y la oración siguen siendo nuestras herramientas más poderosas para enfrentar las tribulaciones que se avecinan. Lo que estamos viviendo ahora podría ser solo el comienzo, pero todavía tenemos tiempo para cambiar el rumbo y evitar lo peor. En la siguiente parte, exploraremos cómo las crisis dentro de la Iglesia también forman parte de esta profecía y cómo los desafíos internos que enfrenta la Iglesia Católica podrían ser el preludio de un cambio aún más profundo. Mientras las crisis naturales y sociales sacuden a México y al mundo, otro fenómeno igualmente preocupante está ocurriendo: la crisis dentro de la Iglesia misma. La Virgen de Fátima advirtió hace más de un siglo que no solo enfrentaríamos catástrofes externas, sino también una gran turbulencia interna dentro de la Iglesia. Y lo que estamos viendo hoy podría ser el cumplimiento de esa advertencia. Desde las apariciones de Fátima, en 1917, la Iglesia Católica ha sido un pilar de moralidad y espiritualidad para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, ha comenzado a tambalearse bajo el peso de escándalos, divisiones internas y la pérdida de confianza de los fieles. Lo que antes
era una institución intocable, ahora enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia reciente. México, al igual que muchas otras naciones, está sintiendo profundamente esta crisis. Los escándalos de abuso que han involucrado a miembros del clero han sacudido los cimientos de la Iglesia, dejando a muchos fieles cuestionando su fe y alejándose de la práctica religiosa. Familias que antes eran devotas, ahora están distanciadas, y la Iglesia lucha por recuperar la confianza de la población. Nuestra Señora de Fátima advirtió sobre un tiempo de grandes pruebas para la Iglesia, y muchos creen que estamos viviendo precisamente ese momento. Las persecuciones no solo vendrían desde fuera, sino también desde dentro, con una creciente división entre los sectores más conservadores y aquellos que buscan una modernización de la institución. Este conflicto no es solo doctrinal, sino que afecta directamente la capacidad de la Iglesia para guiar a sus fieles en un mundo cada vez más secularizado. México, un país donde la fe católica ha sido históricamente fuerte, ahora se encuentra en el centro de esta lucha interna y su desenlace podría marcar el futuro de la fe en el mundo. Lo que antes parecía una institución inquebrantable, ahora se encuentra en un proceso de desintegración interna. Los escándalos que han sacudido su núcleo han dividido a sus seguidores y generado una crisis de confianza sin precedentes. Sin embargo, algunos creen que esta crisis dentro de la Iglesia es parte de un proceso de purificación necesario, tal como en la visión de Fátima, donde el Papa y los fieles enfrentaban el martirio. Estos desafíos podrían ser un camino doloroso, pero indispensable para que la Iglesia recupere su esencia y su misión espiritual original. La profecía no solo hablaba de destrucción, sino también de la posibilidad de renovación. Este periodo de prueba es visto por algunos como una purificación que preparará a la Iglesia para una transformación espiritual, pero solo si logra superar sus divisiones internas y encuentra una manera de reconectarse con sus raíces. La fe de los creyentes está siendo puesta a prueba como nunca antes, y las decisiones que tome la Iglesia en los próximos años podrían determinar su destino no solo en México, sino en todo el mundo. Pero, ¿qué significa esto para los millones de católicos que están viendo cómo su Iglesia, una vez fuerte y confiable, ahora atraviesa una crisis sin precedentes? ¿Es esta la crisis espiritual predicha en Fátima? Y si es así, ¿cómo afectará no solo a México, sino al futuro de la fe católica en el mundo entero? En las próximas partes, exploraremos cómo la tercera profecía de Fátima no solo advierte sobre la crisis dentro de la Iglesia y el alejamiento de la fe, sino también sobre catástrofes globales que parecen estar cada vez más presentes en nuestra realidad actual. Nos encontramos al borde de un colapso espiritual y físico de proporciones desconocidas. La tercera profecía de Fátima no se limitaba únicamente a advertencias sobre desastres naturales o crisis dentro de la Iglesia. También preveía una era de persecuciones espirituales, una lucha silenciosa pero constante que pondría a prueba la fe de millones de personas en todo el mundo. Hoy en día estamos viendo cómo estas persecuciones, aunque sutiles, están tomando forma en diversas partes del planeta, y México no es la excepción. El mensaje de Fátima hablaba de un martirio, pero no solo en el sentido de muerte física. Se refería a algo mucho más profundo, una muerte espiritual, un colapso de la fe y la moralidad que llevaría a la humanidad a un estado de oscuridad. En la visión de Fátima, el Papa asesinado y rodeado de cadáveres podría representar el fin simbólico de la fe
en las instituciones religiosas y el inicio de una era en la que el pueblo de Dios enfrentaría un ataque más insidioso: la pérdida de su espiritualidad. Hoy en día, no es necesario ver persecuciones físicas para darnos cuenta de que estamos en medio de una crisis espiritual global. La persecución que enfrentamos en este siglo adopta una forma diferente. Es una guerra silenciosa que ataca el núcleo de nuestra fe, debilitando nuestros valores espirituales de manera sutil, pero efectiva. En México, por ejemplo, estamos presenciando una alarmante disminución de la fe entre las generaciones más jóvenes. Lo que antes era un país profundamente devoto y con una fuerte identidad católica, ahora enfrenta una creciente desconexión espiritual. Las iglesias están más vacías que nunca, y muchas personas ya no encuentran consuelo en las tradiciones religiosas de sus antepasados. La fe se está debilitando a un ritmo que pocos imaginaban posible. Esta muerte espiritual no es solo un problema religioso, sino un reflejo de una crisis mucho más profunda. Las tribulaciones morales y sociales que enfrenta México son una manifestación directa de este colapso espiritual. El aumento de la violencia, el narcotráfico, la corrupción y la desesperanza no son solo problemas sociales, sino síntomas de una persecución espiritual en la que los valores éticos y morales están siendo destruidos desde adentro. La tercera profecía de Fátima advertía sobre persecuciones y tiempos difíciles para los fieles, pero no todos entendieron que estas persecuciones no siempre serían físicas. Hoy, la persecución tiene una nueva cara: la disminución de la fe, el desinterés por la espiritualidad y la glorificación del materialismo y el individualismo. El materialismo ha reemplazado la búsqueda de lo divino, y las enseñanzas de la Iglesia son vistas cada vez más como anticuadas e irrelevantes para la sociedad moderna. Sin embargo, la persecución espiritual no solo se manifiesta en la sociedad, sino también en el conflicto interno dentro de la Iglesia. Mientras algunos fieles buscan aferrarse a las tradiciones, otros han abandonado la fe por completo, desilusionados por los escándalos que han sacudido la institución religiosa en los últimos años. La falta de confianza en los líderes religiosos ha hecho que muchos católicos se sientan traicionados y se alejen completamente de la fe. Para muchos, esta es una forma de martirio contemporáneo, una lucha diaria por mantener su espiritualidad en un mundo que se aleja cada vez más de los valores cristianos. Pero no todos pueden soportar esta presión, y la pérdida de fe se percibe como un precio inevitable que debemos pagar por vivir en una sociedad que idolatra el éxito material por encima de todo lo demás. La persecución espiritual no solo implica el ataque externo de la sociedad moderna a los valores religiosos, sino también el desequilibrio interno que afecta a los fieles. Nuestra Señora de Fátima no solo advirtió sobre persecuciones físicas, sino sobre una crisis interna que pondría a prueba la fe de los creyentes. Y lo que estamos presenciando hoy es precisamente esa crisis espiritual en pleno desarrollo. México, al igual que muchas otras naciones, está experimentando esta pérdida de fe como un ataque directo a sus valores más profundos. El alejamiento de la religión, combinado con el aumento de la violencia y el caos social, parece ser parte de este ciclo de persecución espiritual que está destruyendo el tejido moral de la sociedad. Y lo más preocupante es que esto podría ser solo el comienzo. En Fátima, la Virgen advirtió sobre la necesidad de oración y penitencia para evitar las peores consecuencias de esta crisis,
Sin embargo, lo que vemos hoy es una sociedad cada vez más desconectada de la espiritualidad, que ignora los signos de advertencia. La persecución espiritual a la que nos enfrentamos no es solo externa. También proviene del interior de cada persona, en la lucha por mantener una conexión con Dios en medio de las distracciones y tentaciones del mundo moderno. México, con su rica historia de fe, es un claro ejemplo de cómo esta persecución espiritual está destruyendo lentamente los valores religiosos. Y al igual que en la profecía de Fátima, la muerte simbólica de la fe es uno de los peores resultados posibles si no ocurre una renovación espiritual. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar esta crisis? A medida que la persecución espiritual se intensifica, el llamado a la conversión y la oración se vuelve más urgente que nunca. La tercera profecía de Fátima no solo advertía sobre crisis físicas, sino también sobre la importancia de proteger nuestra fe en tiempos de oscuridad espiritual. Lo que estamos presenciando en México y en muchas otras partes del mundo es una lucha espiritual por el alma de la humanidad, y el resultado dependerá de si estamos dispuestos a defender nuestra espiritualidad. En las próximas partes, analizaremos cómo las catástrofes y crisis globales también forman parte del cumplimiento de la profecía de Fátima y cómo los eventos actuales podrían ser solo el preludio de algo mucho mayor. Conforme el mundo avanza, cada vez más personas comienzan a preguntarse si estamos viviendo el inicio de una transformación global, un momento que ya fue predicho hace más de un siglo. Las calamidades que están golpeando al mundo parecen incontrolables. Sin embargo, la intervención de la Virgen María, bloqueando las llamas de la espada en la visión de Fátima, nos deja un mensaje de esperanza. Aún hay tiempo para evitar lo peor, pero solo si la humanidad elige el camino del arrepentimiento y el retorno a Dios. La tercera profecía de Fátima nos recuerda que las tribulaciones no son el final, sino una advertencia clara de que el mundo está en un profundo desequilibrio. Lo que estamos viviendo podría no ser más que el inicio de una purificación global. Los desastres naturales, las crisis sociales y el colapso moral son señales inequívocas de que la humanidad necesita un despertar espiritual. En los próximos apartados exploraremos el posible papel de México en esta renovación espiritual y por qué su conexión con la Virgen de Guadalupe podría ser una señal de lo que está por venir. A pesar de todas las tribulaciones que presenciamos, la tercera profecía de Fátima no es solo un mensaje de destrucción y caos, sino que también contiene una advertencia crucial y, aún más importante, una oportunidad de renovación. En medio de la crisis global, hay una posibilidad de despertar espiritual. México, un país profundamente ligado a la Virgen María, podría desempeñar un papel fundamental en este proceso. Desde la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531, México ha sido considerado un bastión de la fe en América Latina. La devoción masiva a la Virgen de Guadalupe ha sido una fuente de esperanza y unidad espiritual para millones de personas. Guadalupe no es solo una figura religiosa, sino un símbolo de identidad espiritual y cultural para México. En este contexto, muchos creen que México tiene un destino especial, una misión de liderazgo en la renovación espiritual que el mundo tanto necesita. A lo largo de la historia, México ha sido testigo de milagros y manifestaciones divinas que han consolidado su reputación como una tierra de fe. Sin embargo, en un momento en el que parece que todo se está desmoronando, surge la pregunta: ¿podría México ser el punto de inicio
de una nueva ola de conversión y devoción, la tercera profecía de Fátima hablaba de una purificación espiritual que la humanidad debía atravesar antes de alcanzar la renovación. México, con su historia y sus profundas raíces católicas, podría ser el terreno fértil para este despertar. A pesar de la pérdida de fe y la crisis moral que enfrenta el país, aún queda un remanente espiritual capaz de liderar este renacimiento. Lo que muchos no saben es que, a pesar de los problemas actuales, hay un resurgimiento espiritual silencioso creciendo en México. En medio de la crisis, estamos viendo un incremento en los eventos devocionales y en la búsqueda de respuestas espirituales. Muchas personas, especialmente en tiempos difíciles, están volviendo a sus raíces religiosas, buscando consuelo y esperanza en su fe. Estos movimientos no siempre son visibles para el mundo exterior, pero existen, ofreciendo luz en medio de la oscuridad. Nuestra Señora de Guadalupe, al igual que la Virgen de Fátima, es vista por millones como una intercesora divina, una guía que puede ayudar a la humanidad a encontrar su camino de regreso a Dios. La conexión espiritual entre Guadalupe y Fátima es poderosa, y muchos creen que México está destinado a desempeñar un papel clave en el cumplimiento de la profecía. ¿Podría México liderar una renovación espiritual global? Para muchos, la respuesta es sí. A pesar de la profunda crisis moral que enfrenta el país, la historia nos ha demostrado que es precisamente en tiempos de oscuridad cuando ocurren las mayores transformaciones espirituales. En Fátima, la Virgen advirtió que sin oración y conversión, el mundo enfrentaría grandes pruebas, pero también prometió que si la humanidad regresaba a Dios, habría una oportunidad de salvación. Para México, esto podría significar que, a pesar de los desafíos actuales, el país tiene el potencial de convertirse en un faro espiritual para el resto del mundo. Líderes religiosos y fieles están comenzando a tomar conciencia de la importancia de esta renovación. Hay un reconocimiento creciente de que el país está atravesando un momento de prueba, pero que también tiene la capacidad de liderar un despertar espiritual que podría influir en otras naciones. La devoción a la Virgen de Guadalupe sigue siendo un pilar fundamental en la vida de muchos mexicanos. Esta devoción es vista como una de las mayores fortalezas del país en tiempos de crisis. En medio de la violencia, la corrupción y la pérdida de fe, la figura de Guadalupe sigue siendo un símbolo de unidad, esperanza y fortaleza espiritual. Este vínculo profundo con María podría ser la clave para la renovación espiritual que el mundo necesita con urgencia. La tercera profecía de Fátima también nos recuerda que, aunque enfrentemos grandes tribulaciones, siempre hay esperanza si estamos dispuestos a hacer cambios. La penitencia y la conversión son fundamentales para evitar las peores consecuencias de la crisis espiritual que estamos presenciando. México, con su rica historia de fe y su fuerte devoción a la Virgen, podría ser uno de los lugares donde comience este renacimiento espiritual. En este punto, es esencial que México reconozca su misión espiritual. El país tiene una historia única de apariciones marianas que lo conectan directamente con el mensaje de Fátima. Aunque enfrenta grandes desafíos, también tiene la capacidad de convertirse en un ejemplo para el resto del mundo. La fe en México ha sido puesta a prueba repetidamente a lo largo de la historia, pero en cada momento de crisis ha habido una renovación espiritual. Ahora más que nunca, esta renovación es necesaria. A medida que el mundo enfrenta una crisis espiritual y moral sin precedentes,
la tercera profecía de Fátima se convierte en un llamado urgente a la conversión. México, con su conexión profunda con la Virgen, parece estar destinado a desempeñar un papel central en este proceso. Después de haber explorado las crisis y tribulaciones actuales que parecen alinearse con la tercera profecía de Fátima, nos queda una pregunta crucial. ¿Qué papel desempeñará México en el destino espiritual del mundo? Como hemos visto a lo largo de la historia, México no es solo un país con una fuerte presencia católica, sino también un territorio marcado para algo más grande en el contexto espiritual. La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531 convirtió a México en un lugar sagrado donde millones han encontrado esperanza y consuelo en medio de las dificultades. Durante siglos, el país ha sido un baluarte de la devoción mariana en América Latina, atrayendo a fieles de todo el mundo que ven en Guadalupe un símbolo de protección y guía. Pero ahora, en un momento en el que el mundo enfrenta una crisis espiritual global, muchos creen que México está llamado a liderar un renacimiento espiritual. El mensaje de Fátima, revelado en 1917, no solo fue una advertencia sobre los peligros de alejarse de Dios, sino también una promesa de renovación. La Virgen dejó claro que, a pesar de las tribulaciones, siempre habría una oportunidad para la conversión y la salvación espiritual. México está experimentando una crisis moral y espiritual, pero al mismo tiempo se encuentra en una posición única para liderar un despertar. ¿Por qué? Porque a pesar de la pérdida de fe en muchos sectores, la devoción a la Virgen de Guadalupe sigue siendo inquebrantable. México tiene la capacidad de reconectar al mundo con sus raíces espirituales. La renovación espiritual que el mundo necesita podría comenzar en México, un país profundamente ligado a las apariciones marianas y al mensaje de conversión. En un momento en el que muchas naciones se alejan masivamente de la fe, México podría convertirse en el faro de esperanza que guíe al mundo hacia un nuevo despertar religioso. El mundo está al borde de grandes cambios, y México podría estar en el centro de este despertar espiritual global. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para esta renovación?